Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver son, vamos a conocer a estas moléculas de histocompatibilidad que son las encargadas de presentar los antígenos a los linfocitos. ¿Sí? Acá tenemos una reconstrucción de una fotografía en la cual se ve a una célula dendrítica y cómo le va presentando antígenos a distintos linfocitos, ¿sí? Nosotros vimos hasta recién que esa presentación de antígeno se lleva a cabo a través de las moléculas MHC. Empecé a mencionarles que había moléculas de clase 2 y también hay moléculas de clase 1 y ahora vamos a conocer y a ver en detalles esas moléculas, ¿sí? Entonces, la presentación de antígeno para dar inicio a una respuesta adaptativa, ¿sí? Es el primer paso para estimular esta respuesta y va a ser llevada a cabo por células presentadoras de antígeno a linfocitos que puedan reconocer esos antígenos, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo recién, como una célula presentadora es la que le va a mostrar antígeno unido a las moléculas MHC a un linfocito T, que ese linfocito va a reconocer por su TCR ese fragmento antigénico que muestran las moléculas MHC, como eso va a dar una señal para estimular una respuesta inmunológica, ¿sí? Una respuesta adaptativa. Estas moléculas MHC se localizan en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Nosotros dijimos que algunas células expresaban estas moléculas en forma constitutiva y expresaban grandes cantidades de estas moléculas, y otras células aumentan la expresión de estas moléculas cuando reciben el estímulo del antígeno, ¿sí? Esas moléculas entonces van a estar en la superficie de las células presentadoras de antígeno, en la membrana plasmática, y van a ser claves para este reconocimiento, para la presentación de antígenos, ¿sí? Entonces, estas son las estructuras, las moléculas involucradas en esta presentación de antígeno, y en esta parte ahora vamos a ver en qué consiste, qué son estas moléculas MHC. Hablamos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad porque es un grupo organizado de genes que van a estar regulando el procesamiento y la presentación de antígenos. Por eso hablamos de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, porque no es un gen que da lugar a una molécula, sino que son grupos de genes que dan lugar a distintas moléculas que van a estar involucradas en este proceso de presentación y procesamiento y presentación de antígenos, ¿sí? Estas moléculas están presentes en todas las especies de vertebrados que se han estudiado y reciben distintos nombres de acuerdo a qué especie sea. Por ejemplo, en humanos se los conoce como antígenos leucocitarios humanos, HLA. En perros, antígenos leucocitarios de perros; en conejos, RLA, antígenos leucocitarios de conejo, ¿sí? Y tiene este nombre de la sigla, de su nombre en inglés, ¿sí? De acuerdo a la especie va a ser el nombre que reciben, ¿sí? Hablamos de moléculas MHC del ser humano y son las HLA, del perro las DLA, de conejo RLA y así de esta forma, ¿sí? Existe alta homología en cuanto a la estructura es muy parecida entre las distintas especies, y homología entre las funciones, ¿sí? La estructura y la función de estas moléculas son muy parecidas entre las distintas especies, especialmente en ratón y el hombre, que son las especies más estudiadas a los fines de conocer cómo se lleva a cabo esta respuesta inmunológica. Cada complejo mayor de histocompatibilidad tiene 3 clases de loci, que son grupos de genes, y su número y disposición en los distintos cromosomas varían en las diferentes especies, ¿sí? Pero todos van a estar codificados por 3 loci. El grupo completo de alelos dentro de ese complejo mayor de histocompatibilidad es lo que conocemos como haplotipo, ¿sí? Cuando hablamos de haplotipos, hablamos de qué moléculas MHC presenta un animal,
¿sí? Y cada molécula MHC va a tener 3 clases de loci, 3 locis, grupos de genes distintos, ¿sí? El conjunto de esas moléculas forman el haplotipo de un animal, ¿sí? El haplotipo es lo que se estudia en trasplantes de órganos buscando haplotipos similares, ¿sí? Si bien la función de estas moléculas es presentar antígenos, las diferencias entre moléculas MHC determinan la aceptación o el rechazo de un órgano. Por lo tanto, es muy común escuchar hablar del haplotipo o determinar el haplotipo de una persona que tiene que recibir un trasplante o que puede ser donante de un órgano. Lo mismo ocurre en veterinaria cuando se llevan a cabo trasplantes, ¿sí? Esta es la persona, este es Peter Doherty, que es médico veterinario que se ha dedicado a estudiar estas moléculas MHC y que ha recibido un premio Nobel por determinar cuál es la función de estas moléculas MHC, ¿sí? Se las conoció en un principio por estar participando de la aceptación o rechazo de los trasplantes, pero que su función, conoció mucho más tarde, en el año 1996, mucho más tarde asociada a la presentación de antígenos, ¿sí? Profe, ¿pueden ser iguales las moléculas? No son iguales, acá se las muestro. Existen distintas moléculas, ¿sí? Existen moléculas de clase 1 y moléculas de clase 2, ¿sí? Estas van a estar codificadas por 3 grupos de genes. Acá tenemos los genes de clase 1 que van a dar lugar a las moléculas de clase 1, ¿sí? Estas moléculas de clase 1, dijimos que recién, cada molécula MHC está codificada por 3 loci, ¿sí? Entonces las moléculas MHC van a tener el loci A, B, perdón, las moléculas MHC clase 1 van a tener los locis A, B y C, ¿sí? Así que tenemos 3 clase 1 y vamos a tener de las clases 2 también 3 locis, de P, de Q y de R, ¿sí? Acá se ubican los genes que codifican para las moléculas MHC de clase 1, acá se ubican los genes que codifican para las moléculas MHC de clase 2, y además tenemos, clase 2, eso está al revés, clase 2, y el clase 3, está distinto el dibujito, clase 3 que si bien entran dentro de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, los genes codifican para componentes de complemento y para citoquinas, ¿sí? Forman parte de ese complejo mayor de genes, de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no codifican para moléculas MHC, ¿sí? Clase 1 codifica para las moléculas MHC clase 1, las clase 2 para las moléculas MHC clase 2, esto está distinta, está al revés, y las clase 3 que codifican para proteínas relacionadas con respuesta inmune, pero no directamente relacionadas a las moléculas MHC, ¿sí? Como les mencionaba, entonces las moléculas MHC clase 1 vamos a tener 3 tipos, porque está codificado, tenemos 3 locis de estas moléculas, A, B y C, y estas moléculas de clase 1 las vamos a encontrar distribuidas en la mayoría de las células nucleadas del organismo. Estas moléculas MHC, a diferencia de las moléculas MHC clase 2, que solo las encontramos en linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, ¿qué son estas células? Presentadoras. Presentadoras de antígeno, ¿sí? Y ahora podemos recordar algo que mencionábamos recién, que las moléculas MHC clase 2 se expresaban en células presentadoras de antígenos, que en algunas era de expresión constitutiva, como en qué células era constitutiva. Las dendríticas. Dendríticas, y que en otras era inducible, ¿sí?
Las clases 2, las moléculas MHC clase 2, solo van a estar presentes en linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. Pueden estar presentes en algunas otras células, como vimos ahí, endotelio y epitelio, pero se inducen cuando se activan, pero principalmente las encontramos en estas células, que son las células que se definen como presentadoras de antígeno, ¿sí? Es decir, que una célula se define como presentadora de antígeno si expresa las moléculas MHC clase 2. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Las moléculas MHC clase 1 se encuentran presentes en todas las células nucleadas del organismo, en casi todas, menos en glóbulos rojos y en neuronas. La función de estas moléculas MHC es presentar antígenos a los linfocitos T citotóxicos. En cambio, las moléculas MHC clase 2 presentan antígenos a los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Entonces, estas moléculas MHC clase 1 van a estar mediando la citotoxicidad mediada por los linfocitos T y las clase 2, la colaboración mediada por los linfocitos T, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Las moléculas MHC clase 1, que dijimos están presentes en todas las moléculas, en todas las células nucleadas, tienen la capacidad de presentar antígenos que están en el citoplasma, en el citosol, como pueden ser antígenos virales o como pueden ser antígenos de células tumorales, ¿sí? Frente a esos antígenos actúan los linfocitos T citotóxicos y por eso decimos que el resultado es la citotoxicidad mediada por los linfocitos T, ¿sí? Profe, ¿puede Sí. volver a repetir eso? ¿Sí? Las moléculas de MHC clase 1, que van a ser de 3 tipos, A, B y C, están presentes en todas las células nucleadas. Cualquier célula del organismo puede sufrir una infección por un virus o puede sufrir una transformación tumoral. Frente a esos antígenos virales o tumorales, van a actuar los linfocitos T citotóxicos, que son los que pueden reconocer a las moléculas MHC clase 1. Y como resultado de ese reconocimiento, se va a dar la citotoxicidad mediada por el linfocito T. La muerte de esa célula infectada por un virus o la muerte de esa célula tumoral. ¿Sí? Buenísimo. O sea, cuando se infecta la célula, expresa la MHC clase 1. Sí, todas las células del organismo pueden expresar estas moléculas MHC clase 1, menos neuronas y glóbulos rojos, ¿sí? Y cualquier célula del organismo que se infecte con un virus va a poder expresar antígenos unidos a las moléculas MHC clase 1, ¿sí? ¿A quién le va a presentar antígeno? A los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, 8. ¿sí? Entonces, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos TCD8, pueden reconocer antígenos presentados por las moléculas MHC clase 1 en cualquier célula del organismo, ¿sí? Y eso es así porque cualquier célula del organismo puede sufrir una transformación tumoral o puede sufrir una infección viral. En cambio, las moléculas MHC clase 2 solo están en linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, y ya vamos a ver que las moléculas MHC clase 2 presentan antígenos que son endocitados, ¿sí? Estas células son las células que pueden endocitar o fagocitar antígenos. Las células dendríticas tienen mucha capacidad endocítica, el macrófago mucha capacidad fagocítica, y el linfocito B puede endocitar a ese antígeno que unió a través del BCR. ¿Se acuerdan esa diapositiva que mostré recién? Cómo el linfocito B reconoce a través del BCR el antígeno y lo endocita, ¿sí? Entonces, estas células pueden endocitar esos antígenos y esos antígenos endocitados, que por lo general son antígenos que se encuentran en el medio extracelular, como una bacteria extracelular, ¿sí? Va a ser procesado por una vía distinta, unido a las moléculas MHC clase 2 y presentado a los linfocitos T cooperadores, que son los CD4, ¿sí? Es decir, que clase 2 le presenta a CD4 y clase 1 a CD8, ¿sí?
Esto entonces va a estar mediando, la presentación mediada por las moléculas de MHC clase 2 va a estar mediando la colaboración. La colaboración para que se activen los linfocitos B, la colaboración para que se activen los macrófagos, y también vamos a ver que la colaboración para ayudar al linfocito T citotóxico. ¿Sí? Esto activa linfocitos T cooperadores y esto activa linfocitos T citotóxicos. La presentación a través de las moléculas de MHC clase 1 por cualquier célula del organismo activa linfocitos T citotóxicos. La presentación a través de las moléculas de MHC clase 2 por células presentadoras de antígeno activa a los linfocitos T cooperadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Estas moléculas van a estar codificadas por genes que tienen distinta localización en las distintas especies, ¿sí? Acá está esquematizado dónde se ubican en bovino, en cerdo, en perro, en gato, y vemos que tienen distinta localización, clase 1, clase 2, clase 3, en algunas especies están divididos, en otras están juntos, y cada mamífero va a poseer un complejo mayor de histocompatibilidad que tiene a los genes que codifica para los genes de clase 1, que da lugar a las moléculas de MHC clase 1, a los de clase 2, que da lugar a las moléculas de MHC clase 2, y clase 3, que dijimos, daba lugar a componentes del complemento y a citoquinas. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en el caballo, esta es la disposición, y esta es la disposición en las distintas especies. Pero en todos, el grupo de gen de 1 va a dar lugar a las moléculas de MHC clase 1, que teníamos 3 tipos, A, B y C, y el grupo de genes 2 va a dar lugar a las moléculas de MHC clase 2, que van a ser de O, de R o de Q. ¿Sí? La disposición va a cambiar de acuerdo a la especie. ¿Sí? Bueno, ¿cómo son estas moléculas? Vamos a conocer un poco a estas moléculas que están codificadas por estos grupos de genes. Esto es a nivel de ADN, los genes que codifican para las moléculas de MHC clase 1, los genes que codifican para las moléculas de MHC clase 2, y los genes que codifican a distintas moléculas que están dentro de los genes del grupo 3. ¿Sí? Estas moléculas de MHC clase 1 se transcriben y traducen a las proteínas de las moléculas de MHC clase 1, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la estructura de esta molécula de MHC clase 1, que se expresa en todas las células nucleadas del organismo y que es mayor en linfocitos y en macrófagos. Estas moléculas de MHC clase 1 están formadas por dos proteínas, una cadena MHC alfa y una beta 2 microglobulina. ¿Sí? Acá tenemos la cadena alfa, que es la codificada por los genes clase 1, ¿sí? La cadena alfa con 3 dominios. Nosotros ya a esta altura ya hemos hablado de dominios cuando hablamos de inmunoglobulinas, y ustedes cursaron bioquímica, por lo tanto ya entienden qué significa un dominio dentro de una proteína. ¿Sí? Esta cadena MHC alfa está codificada, está formada por 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y un dominio transmembrana y intracitoplasmático. Entre el dominio alfa 1 y alfa 2 es donde se va a unir el péptido. ¿Sí? Estos dominios no son variables inconstantes, sino que son siempre igual. ¿Sí? Van a ser siempre igual, a diferencia del TCR y a diferencia del BCR, que teníamos una región variable y una región constante. Acá está con otro color porque son estos dominios alfa 1 y alfa 2 que alojan al antígeno, ¿sí? A un fragmento de ese antígeno.
Esta proteína alfa de las moléculas MHC clase 1 no puede estar sola, sino que necesita para estabilizarse unirse a otra proteína que es la beta 2 microglobulina. Esta proteína, la beta 2 microglobulina, no está codificada dentro de los genes MHC, ¿sí? Por lo cual no es una molécula MHC, sino que estabiliza a esa molécula MHC clase 1, ¿sí? Y en conjunto, la cadena alfa y la beta 2 microglobulina forman a esta molécula MHC clase 1, ¿sí? Formada por una cadena alfa codificada en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad y por la beta 2 microglobulina que no está codificada, sus genes no están dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se entiende eso? Profe, ¿y qué función tiene la beta? Dar estabilidad a esto. ¿Sí? Ah, bien. Esta cadena alfa sola no puede estar, necesita de la beta 2 microglobulina. ¿Sí? Pero es la cadena alfa la que es codificada por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. La beta 2 microglobulina no. Pero en conjunto forman la molécula MHC clase 1. No puede estar la cadena alfa sola, necesita de la beta 2 microglobulina. ¿Sí? Genial, profe. ¿Ves? Estabiliza a esa molécula. La beta 2 microglobulina estabiliza a la cadena alfa. La cadena alfa es la que se inserta en la bicapa lipídica, como está acá, y la que tiene un dominio intracitoplasmático. Recuerden que siempre que hablamos de proteínas que se expresan en la membrana, necesitan poder mandar señales al interior, ¿sí? Entonces siempre tienen una partecita dentro del citoplasma, ¿sí? ¿Queda claro? Estas cadenas entre sí van a estar unidas por uniones no covalentes que mantienen unidas a esas proteínas entre sí, ¿sí? Esto que está acá marcado con rojo es lo que va a ver el linfocito T. El linfocito T ve al antígeno unido a la cadena alfa de las moléculas MHC clase 1. ¿Queda claro? Esto es lo que contacta con el linfocito T. ¿Sí? Sí, profe. Bien, esa es la estructura, esta es otra reconstitución en 3D de esta molécula, cómo se va plegando esa proteína con el dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3, unido a la beta 2 microglobulina, el sitio de unión al péptido, ¿sí? Esta es otra representación, acá tenemos a toda la proteína, toda la cadena alfa de la molécula MHC clase 1, con el dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que es el transmembrana, y entre el alfa 1 y el alfa 2 es donde se establece el sitio de unión al péptido antigénico que se va a presentar, ¿sí? Y la beta 2 microglobulina que da estabilidad a esta molécula, ¿sí? Existen grandes variaciones en el número de genes clase 1 en las distintas especies, en rata 60, en ratones 30, en bovino 13, en cerdo 6, y un gran polimorfismo, ¿sí? La secuencia de aminoácidos que encontramos, si bien un individuo va a tener la misma cadena alfa, tenemos 3 moléculas, como les mencionaba, 3 moléculas de clase 1, A, B y C. Dentro de esas moléculas, la A va a tener la misma cadena alfa, la B va a tener la misma cadena alfa y la C la misma cadena alfa, pero dentro de los distintos individuos, ¿sí?, de una misma especie, hay gran polimorfismo, ¿sí? Si nosotros dentro de los que estamos hoy escuchando esta clase nos ponemos a ver qué moléculas MHC tenemos, probablemente no encontremos a 2 personas con las mismas moléculas MHC, ¿sí? Cambian mucho las secuencias de aminoácidos. Y ya vamos a ver que estas moléculas MHC se heredan de los padres, se heredan de la madre y del padre, y eso forma el haplotipo de un animal, forma qué moléculas MHC
cuenta tiene un animal y lo hereda la mitad de la madre y la mitad del padre. Y hay gran polimorfismo en esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Hay regiones dentro de estas cadenas que presentan variaciones entre los distintos individuos. Pero esas variaciones no determinan no determinan la especificidad de antígeno, porque en este caso, estas moléculas MHC no reconocen los antígenos por especificidad, sino que estas moléculas MHC lo que hacen es unir el antígeno para presentarlo, ¿sí? Quienes reconocen el antígeno son el BCR y el TCR. Sí existen algunas moléculas MHC que tienen mayor o menor facilidad para presentar, para unir estos péptidos, ¿sí? Por lo tanto, van a ser mejor o peor presentados, ¿sí? Pero no es que sean específicos para el péptido, sino que pueden unirlo mejor o peor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, Sí. soy Sueldo, estoy con su área acá. ¿Puede Sí. volver a repetir eso del receptor y la molécula MHC? Siempre hay como una confusión cuando vemos esto y lo asociamos con el BCR y el TCR, ¿sí? El TCR y el BCR tienen, si ustedes recuerdan en la estructura, estaban formadas por distintas cadenas, liviana pesada, alfa, beta en el caso del TCR, y tenían una región variable, y que esa región variable determinaba la especificidad del antígeno, que conoce específicamente, puntualmente, a un antígeno, tanto para el BCR como para el TCR, ¿sí? Y la clase pasada vimos cómo se generaban por ese mecanismo complejo de recombinación somática, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. En el caso de las moléculas MHC, no son específicas de antígeno, ¿sí? Nosotros tenemos 3 moléculas MHC clase 1 y esas pueden unir distintos péptidos. Pero dentro de esas moléculas MHC clase 1, algunas unen mejor un tipo de péptido o peor otro tipo de péptidos, ¿sí? No son específicas de los péptidos porque tenemos las mismas, yo tengo las mismas, pero que son distintas a las que tienen ustedes, ¿sí? Por lo cual pueden unir estas moléculas MHC clase 1 cualquier péptido, ¿sí? Pueden unir cualquier péptido, no hablamos de especificidad de antígeno como sí hablamos para el TCR y el BCR, ¿sí? Pero de acuerdo a la estructura de ese péptido se puede unir mejor o peor, ¿sí? Ah, perfecto, ¿Se profe. entiende? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. No Gracias. hablamos de que las moléculas MHC clase 1 clase 2 son específicas para un antígeno, sino que pueden alojar un péptido en este surco que se genera entre alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Bueno, eso en cuanto a las moléculas MHC clase 1, en cuanto a las moléculas MHC clase 2, en este caso están formadas por 2 cadenas. La clase 1 dijimos que estaba formada por la cadena alfa y la beta 2 microglobulina, que la alfa estaba codificada dentro de los genes del complejo mayor y la beta 2 microglobulina no. En este caso, para las moléculas MHC clase 2, están constituidas por 2 moléculas distintas, ambas codificadas por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. La cadena alfa y la cadena beta, ¿sí? Esta cadena alfa y esta cadena beta tienen un dominio 1 y un dominio 2, y un dominio transmembrana y otro dominio intracitoplasmático, ¿sí? Tanto la cadena alfa como la cadena beta, ¿sí? Están formadas por esos dominios, y la unión al antígeno se da entre el dominio alfa 1 y el beta 1. ¿Sí? De esta interacción de alfa 1 con beta 1 es que surge el lugar de unión al antígeno, surge este surco, este espacio al cual se puede unir el antígeno para ser presentado ¿a quién?
¿A quién le va a presentar este antígeno? Efector. Linfocito T, ¿cuál? Efector. A ver. Colaborador. Colaborador, ¿sí? Que puede ser efector o no, pero es colaborador, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Estas cadenas alfa y cadenas beta, dijimos, están codificadas dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, se sintetizan independientemente y se unen, ¿sí? ¿Cómo es la distribución celular? ¿En qué células encontramos las moléculas MTC clase 2? Linfocitos B, células plasmáticas, no, perdón, células Dendríticas. ¿Sí? y macrófagos. Y macrófagos, ¿sí? Bien, las encontramos en las células presentadoras de antígenos. Hay otras células que también pueden presentar, como endoteliales y epiteliales, bajo ciertas circunstancias, pero son principalmente en las células presentadoras de antígeno, en forma constitutiva o aumenta por la presencia del antígeno, y transitoria en endotelio vascular y algunos epitelios, ¿sí? Pero principalmente, como ustedes mencionaron, en células presentadoras de antígeno. Esto también puede variar en las distintas especies, por ejemplo, en cerdos, en gatos, en perros y en caballos. También las encontramos expresadas en linfocitos T maduros. En conejos también las encontramos en granulocitos. En bovinos también las encontramos en linfocitos T, ¿sí? En general están presentes solo en células presentadoras de antígeno y en forma transitoria, que no es lo mismo que inducible, sino que es transitoria, se expresa y se deja de expresar, ¿sí? En el endotelio y en ciertos epitelios, ¿sí? La expresión de esta molécula aumenta en células activadas. Una célula presentadora de antígeno, cuando se encuentra con su antígeno en un ambiente que va a estar modificado, que puede haber inflamación, puede haber citoquinas, esa célula presentadora de antígeno aumenta mucho la expresión de estas moléculas, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta presentación y activar una inmunidad específica, ¿sí? Bien, y al igual que les mostré para las moléculas MHC clase 1, esta es otra forma de mostrarles la estructura. Acá tenemos la cadena alfa y la cadena beta, con su dominio alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y de esta unión entre alfa 1 y beta 1 es que surge el sitio de unión al péptido, ¿sí? Lo mismo que está acá representado, cadena alfa, cadena beta, con alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y acá se une el péptido, que es el sitio más alejado de la membrana, y acá tenemos la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, en este sitio de unión es donde se va a unir el antígeno, y como les mencioné recién, hay múltiples losis, había 3 losis para las moléculas MHC clase 2, de P, de Q, de R, ¿sí? Puede haber en otras especies más, ¿sí? Reciben ese nombre, cuando se las identificó, le pusieron esos nombres, ¿sí? Existen múltiples los. Esta es la distribución diferencial, entonces, ¿dónde encontramos las moléculas de MHC clase 1? En todas las células del organismo, salvo en neuronas y en glóbulos rojos, y las MHC clase 2 se van a expresar en células presentadoras de antígenos, linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, y también las encontramos en el epitelio tímico, ¿sí? Tanto clase 1 como clase 2. ¿Por qué? Si se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada, ¿por qué es importante que el epitelio tímico exprese moléculas MHC clase 1 y moléculas MHC clase 2? ¿Para qué evento que ocurre a nivel del timo? Para las La selecciones, selección positiva. Bien, para la selección positiva. ¿Qué era la selección positiva? Cuando se comprobaba que el linfocito T pudiera interactuar con las moléculas de MHC. Bien, entonces, la selección positiva es comprobar, chequear que pueda reconocer a las moléculas de MHC del organismo. Entonces, las células de epitelio tímico muestran las moléculas de MHC clase 1 y clase 2 para que los linfocitos T puedan reconocerlas o no. Sí, no reconocerlas, sino interactuar,
Si el linfocito T interactúa eficientemente con las moléculas MHC clase 1, si esa interacción no es ni muy débil ni muy fuerte, sino que es apropiada, ese timocito sufre selección positiva y sobrevive a esa selección. Si no puede interactuar con las moléculas MHC clase 1 y clase 2 del organismo, que es las que tiene ese animal, las que expresa el epitelio tímico, ese timocito se muere, ¿sí? No pasa, no sobrevive a la selección positiva. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, esta es la distribución en células presentadoras de antígeno y en el epitelio tímico, ¿sí? Y los linfocitos T, cuando se activan en algunas especies, pueden también expresar las moléculas MHC clase 2, ¿sí? Como dijimos, las moléculas MHC, principalmente las moléculas MHC clase 2, aumentan su expresión muchísimas veces más de lo que se expresa normalmente cuando esa célula se activa. Y por ejemplo, aumenta muchísimo, un ejemplo de ello es lo que está acá, aumenta mucho la expresión de moléculas MHC clase 2 por el interferón, ¿sí? Acá tenemos un microorganismo que va a ser reconocido por una célula presentadora de antígeno, por una célula NK, que van a producir la célula NK, van a producir grandes cantidades de interferón. Ese interferón actúa sobre las células presentadoras de antígeno, que puede ser una dendrítica que expresa MHC, pero en bajas cantidades, y hace que esa dendrítica exprese grandes cantidades de moléculas MHC y tenga grandes posibilidades de activar a los linfocitos T naïve, ¿sí? Y eso genera un gran aumento de la respuesta, ¿sí? Esta es una de las funciones mediadas por el interferón gamma, ¿sí? Activar una respuesta de células T estimulando la expresión de moléculas MHC en las células dendríticas, ¿sí? Este interferón gamma va a ser producido por las células NK cuando reconozca a cierto tipo de microorganismos, ¿sí? De esta forma, distintas citoquinas pueden estimular la activación de las células presentadoras de antígeno, promoviendo la expresión de grandes cantidades de moléculas MHC. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de la respuesta inmune, y cuando también hablábamos de la selección positiva, hablamos de una restricción MHC. ¿Qué quiere decir de una restricción MHC? Que pueda interaccionar correctamente con esas moléculas MHC. Eso, como dijimos, es lo que se controla en la selección positiva y es lo que debe hacer el linfocito maduro, el linfocito T maduro en la periferia, ¿sí? Cuando sale de los órganos linfáticos primarios, en los órganos linfáticos secundarios, donde se va a activar la respuesta inmune, tiene que poder interactuar correctamente con las moléculas MHC. Y a eso lo llamamos restricción MHC. Acá vemos cómo un linfocito, este es un linfocito y esto es una célula presentadora de antígeno que expresa el antígeno unido a las moléculas MHC, y como acá hay una buena respuesta inmunitaria, se da la respuesta inmunitaria porque interacciona correctamente el TCR con las moléculas MHC. En este caso no hay una correcta interacción, el antígeno no encaja correctamente con la molécula MHC, no interacciona bien con el TCR, por lo tanto no hay respuesta inmunitaria, ¿sí? Por lo tanto, las moléculas MHC van a regular la respuesta inmune, ¿sí? El TCR tiene que poder reconocer a las moléculas MHC y el antígeno tiene que poder interaccionar, encajar correctamente en las moléculas MHC, ¿sí? Entonces, a eso lo llamamos restricción MHC. Y de esa forma se van a regular las respuestas inmunes. No todos los antígenos van a ser correctamente presentados en las moléculas MHC, ¿sí? Solo las moléculas que se unen al surco de una molécula MHC correctamente van a iniciar una respuesta inmune.
Algunos antígenos no se unen correctamente a esas moléculas MHC. Esa molécula MHC no tiene una estructura a la cual ese antígeno puede unirse correctamente, por lo tanto, no se va a generar una respuesta inmune. ¿Sí? O ¿Se sea, entiende profe, eso? que depende, digamos, de la molécula, ¿no? Del antígeno. Sí, la restricción de Esa unión, digo. MHC hace referencia al que el TCR puede interaccionar correctamente y a que el antígeno pueda interaccionar correctamente. ¿Sí? Recién decíamos que había un gran polimorfismo de moléculas MHC. Probablemente, si todos nos infectamos con el mismo virus, puede ser que en mi organismo esas proteínas virales no puedan unirse tan bien a las moléculas MHC que yo tengo, como puede unirse a las moléculas que algunos de ustedes tengan, ¿sí? A lo mejor el mismo péptido viral se puede unir mejor a las moléculas que tengan algunos de ustedes, pero no tan bien a las moléculas que yo tengo, ¿sí? Y eso explica por qué las distintas personas, los distintos individuos, los distintos animales responden de distintas formas a un mismo antígeno, ¿sí? Ustedes han visto que no todos respondemos de la misma forma a una infección, como puede ser una infección viral. Todos respondemos de distintas formas. En parte, tiene que ver por cómo ese antígeno pueda ser presentado. ¿Sí? Profe, una Sí, duda, no sí, duda. sí. ¿Puede ser eso que pasa con la vacuna, que algunos responden de una forma y otros de otra? Sí, no es lo único, pero suma a esa distinta respuesta que hay dentro de los individuos de una misma especie. ¿Sí? Frente a una misma infección viral, los distintos individuos de una misma especie responden distinto y una de las causas puede ser por cómo pueden presentar el antígeno al sistema inmune. ¿Sí? Dependiendo de qué moléculas MHC tienen, pueden presentarlo mejor o no. ¿Sí? No es el único factor, ¿sí? Hay muchos factores que determinan que un individuo responda mejor o peor a una infección o a una vacuna. ¿Sí? Uno de ellos puede ser esto. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. Profe, tengo una duda, porque pensé que MHC y CMH eran lo mismo Sí, lo y no mismo. lo son, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que cuando ponemos así, son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las moléculas de MHC, moléculas de histocompatibilidad, que están codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de CMH es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el grupo de genes. Y las moléculas son las moléculas de histocompatibilidad. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, estaba justo ahí anotando, gracias. Cuando hablamos de moléculas, por lo general, puede ser que lo encontremos al revés, pero por lo general son las moléculas MHC. Están codificadas en un grupo de genes que son los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Profe, Sí, el linfocito T va a reconocer el antígeno a través del TCR, ¿no? sí, sí, interactuando con esta molécula MHC. ¿Sí? Profe, en el Bien. epitelio del timo también le ¿Cómo? pasa lo mismo. ¿Cómo? En el epitelio del timo. Sí, sí, pasa lo mismo. Si un linfocito T, recuerden que en el timo los linfocitos T en un estadio son tanto CD4 como CD8, son doble positivo. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada? En ese estadio doble positivo van a interaccionar con las células epiteliales tímicas y si interaccionan con las moléculas MHC clase 2, van a ser linfocitos T CD4 y si interaccionan con moléculas MHC clase 1, van a ser linfocitos T CD8. Genial, profe, ahí enganché con la otra clase. Si pueden interaccionar en forma óptima, ¿no? Como dijimos, si esa interacción es correcta con una molécula MHC clase 2, va a ser un linfocito TC4. Si esa interacción es correcta con una molécula MHC clase 1, va a ser un linfocito T CD8. ¿Sí?
Sí, profe. Bien, estas moléculas dijimos que son polimórficas, que tenemos distintas moléculas, ¿sí? Existen 3 genes para las moléculas de MHC clase 1, A, B y C, y 3 para las moléculas de MHC clase 2, de Q, de R, de P, de Q, de R, ¿sí? 3 para las moléculas de MHC clase 2. Por eso decimos que hay una poligenia, eso contribuye al polimorfismo. Además de estar estos 3 genes para clase 1 y 3 genes para clase 2, hay codominancia, no hay exclusión alélica. Es decir, que de esos 3 genes se van a expresar los 2 alelos. ¿Sí? Entonces, no se produce exclusión alélica, una célula expresa simultáneamente moléculas codificadas por los 2 alelos del mismo loci. Y además, existe un gran polimorfismo, múltiples alternativas alélicas para cada gen, ¿sí? Dentro de estos 3 genes de moléculas MHC clase 1 y de estos 3 genes de moléculas MHC clase 2, hay muchas variaciones, y por eso decimos que hay diferencia entre los individuos de una misma especie, ¿sí? Acá se esquematiza en esta diapositiva cómo es yo les decía que esto se hereda de la madre y del padre. Una misma célula expresa simultáneamente 3 versiones de la molécula MHC clase 1 y 3 de las moléculas MHC clase 2. Para cada versión existen hasta 2 variantes en cada célula, una de origen materno y otra de origen paterno, y cuando se da la combinación entre el padre y la madre, pueden surgir todas estas posibilidades. ¿Sí? Todas estas combinaciones. Acá lo tenemos con nombre de estas moléculas. Esto es para las moléculas MHC clase 1, y acá tenemos combinado clase 1 con clase 2. Entonces, en una célula encontramos todas estas moléculas MHC clase 1 y MHC clase 2. ¿Sí? 3 versiones de las moléculas clase 1 y 3 versiones de la clase 2, pero a su vez podemos tener de cada una 2 variaciones. ¿Sí? Entonces no es que es una molécula MHC clase 1 y una molécula MHC clase 2, sino que son varias moléculas MHC clase 1 y varias moléculas MHC clase 2. ¿Sí? Acá tenemos para clase 1 A1, acuérdense que las clase 1 eran A, B y C, esta es clase 1, A1, B8, A29, B44, C, W6, CW7. Esas son todas las moléculas MHC clase 1 que tiene esta célula. Y en cuanto a MHC clase 2, tiene DP2, DQ2, DR7, DP4, DQ2, DR3, tiene todas estas moléculas, ¿sí? Así que por cada una puede ser que 2 sean iguales, porque puede ser que 2 alelos sean iguales, pero tenemos 6 moléculas MHC clase 1 y hasta 6 moléculas MHC clase 2, ¿sí? Esa en la mitad se hereda de la madre y la mitad se hereda del padre. Por eso, cuando buscamos hacer un trasplante de órganos, siempre se busca en el entorno familiar, porque las moléculas MHC se heredan de la madre y del padre. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Es un poco complejo entender esto. ¿Sí? ¿Estamos muy perdidos? ¿Hay alguien o se cortó? No, Más se o escucha menos. perfecto. Estamos Bien. medio perdidos con todos esos nombres raros, pero vamos bien. Son muchos nombres raros, pero lo que quiero que les quede claro es que no es una molécula MHC clase 1 y una molécula MHC clase 2 que tienen una célula, como puede ser un macrófago, sino que puede tener hasta 6 de clase 1 y hasta 6 de clase 2. ¿Sí? ¿Y por qué toda esa gran cantidad de moléculas y por qué no es más fácil que tenga una y una? Porque eso le da una cierta ventaja. Nosotros recién les contaba que una dada molécula MHC, como puede ser la de Q2, puede presentar mejor un antígeno que otra molécula, por ejemplo la de Q3.
Entonces, si un individuo o un animal tiene mayor cantidad de moléculas MHC distintas, tiene 6 versiones de moléculas MHC, eso aumenta la posibilidad de presentar antígenos y estimular una respuesta inmunológica. ¿Sí? ¿Por qué es importante un repertorio de moléculas MHC expresado en una célula, en un individuo, en una población animal? Porque condiciona el conjunto de antígenos que puede presentar. No todas las moléculas MHC pueden presentar de la misma forma antígenos, ¿sí? Entonces, el repertorio, el grupo de moléculas MHC que tiene un animal, condiciona el conjunto de antígenos que puede presentar, ¿sí? Profe, Sí, le interrumpo antes de que siga porque no me quedó claro. Usted dijo que podemos tener de cada clase de MHC 2 variaciones, sí. pero 6 moléculas, no entendí eso bien. Claro, O sea, existen 3 genes, ¿sí? Tenemos 3 genes, pero dijimos que esos genes, todos los genes ustedes saben que sufren exclusión alélica, se expresa un alelo o el otro. En este caso, en las moléculas MHC hay codominancia, no hay exclusión alélica. Entonces, de esos 3 se van a expresar 2 por cada uno. Puede ser esos 2 genes, uno viene de la madre y otro viene del padre. ¿Sí? Esto es lo de la hereditogenética. Cuando heredamos uno de la madre y uno del padre. ¿Sí? Pueden ser que esos 2 genes, por ejemplo, de la molécula MHC clase 1A, puede ser que los 2 sean iguales, que el padre y la madre tengan los 2 iguales. Pero puede ser que sean distintos. Entonces, por esos 3 genes de moléculas MHC clase 1, podemos tener hasta 6 versiones. ¿Sí? Si el padre y la madre son iguales, vamos a tener 3. ¿Sí? Pero si son distintos, podemos tener hasta 6 versiones. ¿Sí? listo, profe. ¿Eh? Bien, y eso otorga una ventaja heterocigota, ¿sí? Porque si hay mayor variabilidad de moléculas MHC, hay mayor posibilidad de que una población animal responda mejor a nuevos antígenos, ¿sí? Cuando existe la endogamia, cuando los animales se reproducen dentro de un grupo de animales donde no existen tantas variaciones MHC, presentan una desventaja frente a ciertas enfermedades, ¿sí? Una desventaja en responder a patógenos, y ya vamos a ver que las moléculas MHC también están involucradas en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, hay algunas moléculas MHC que tienen mayor predisposición para expresar antígenos propios y promover enfermedades autoinmunes. Por lo cual, una mayor variabilidad en las moléculas MHC otorga una ventaja heterocigota. Y a lo largo de la evolución, prevalecen aquellas especies que tienen mayor polimorfismo en las moléculas MHC, porque van a tener mayor capacidad para responder a nuevos antígenos. ¿Sí? Que el conjunto de moléculas sea diverso es lo que la evolución ha favorecido que sobrevivan aquellos animales que tienen 6 moléculas MHC en lugar de 3, ¿sí? Esas especies polimórficas son las que han predominado en la evolución, a lo largo de la evolución. ¿Sí? Eso, que es una ventaja a la hora de defendernos frente a patógenos, tener 6 posibilidades distintas de que alguna molécula en MHC clase 1 pueda presentar ese antígeno, o 6 posibilidades de que una molécula MHC clase 2 pueda presentar un antígeno, es una ventaja a la hora de defendernos frente a un patógeno, es una desventaja a la hora de realizar un trasplante, ¿sí? Porque yo puedo reconocer como extraña las moléculas MHC que tenga Laura, que tenga Luisina, ¿sí? Entonces, siempre se busca trasplante entre aquellos individuos que tienen las mismas moléculas MHC, ¿sí? Para trasplante es una ventaja compartir las moléculas MHC,
¿sí? Para defendernos de patógenos es una ventaja tener mayor variabilidad en las moléculas MHC porque puedo responder mejor, puedo encontrar entre esas 6 posibilidades alguna que presente mejor el antígeno y que estimule una mejor respuesta inmunológica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, entonces sería mejor que los genes de los padres sean diferentes. Lo mejor es que los genes de los padres sean diferentes y ustedes deben haber visto, escuchado que en ciertas poblaciones donde existe endogamia prevalecen ciertas enfermedades. ¿Sí? Prevalecen más que en poblaciones donde no se da la endogamia. ¿Sí? Sí, profe. Los genes MHC van a regular la actividad inmune, por lo tanto influyen en la susceptibilidad a las enfermedades en las que las respuestas inmunes juegan un papel significativo. Van a tener un rol importante en infecciones y en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hay muchas moléculas MHC asociadas a distintos tipos de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Por ejemplo, en artritis reumatoidea se ha visto que ciertas moléculas MHC, como puede ser, no me acuerdo ahora cuál es, pero la de Q4, hace que esos individuos que tienen esa molécula MHC, seguro que va a desarrollar artritis, porque esa molécula MHC tiene más capacidad de presentar el autoantígeno que genera la enfermedad autoinmune. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en una heterocigota. Fíjense, esto es lo que hereda de la madre, esto es lo que hereda del padre, son todas distintas. Las tres moléculas MHC clase 1 están acá, A, B y C, y fíjense, entre la madre y el padre son distintas. Y esto es lo que ocurre en homocigotas, son iguales. Entonces, acá puede presentar, tiene 6 posibilidades de presentar antígenos y acá solamente 3 posibilidades de presentar antígenos. ¿Sí? Cuanto más variados son las moléculas MHC, más antígenos podrá presentar y a más antígenos va a poder responder ese animal. Eso otorga una ventaja heterocigota. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? Más variadas las moléculas de MHC, más probable de presentar antígenos. A más antígenos podrá presentar. Fíjate acá. Acá tenemos 6 moléculas distintas y puede presentar 6 antígenos distintos. En cambio acá tenemos 3 moléculas distintas, puede presentar 3 antígenos. ¿Sí? Cuanto más variados, ese animal va a poder responder a más antígenos, porque tiene más capacidad que esas moléculas MHC presenten eficientemente antígenos. ¿Sí? Si esta molécula, ese animal sufrió una infección con un determinado virus. Si esta molécula no lo puede presentar eficientemente, lo podrá hacer esta, o esta, o esta, o esta. Alguna de las 6 podrá presentar ese péptido de ese virus que infectó al animal. En cambio, si solamente son 3, tengo solo 3 posibilidades y puede ser que ninguna de ellas pueda unir correctamente ese antígeno, ¿sí? Para que ocurra una correcta restricción MHC. ¿Sí? Una correcta interacción y que se pueda presentar correctamente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. No entendí Bien. la parte relacionada con enfermedad autoinmune, o sea, esas moléculas pueden llegar a captar como antígeno, lo propio sería. Claro, todavía no vimos enfermedades autoinmunes, pero recuerden que la selección negativa eliminaba aquellos clones, aquellos linfocitos que reconocían antígenos propios. ¿Sí? ¿Y cómo una célula reconoce antígenos propios? Del mismo modo que reconoce los antígenos extraños, a través del TCR, cuando el TCR interactúa con moléculas MHC. ¿Sí? Hay algunas moléculas MHC que tienen capacidad de expresar antígenos propios, ¿sí? De forma tal de estimular una respuesta hacia ese antígeno. Pero ese es un antígeno propio, por lo cual lleva a una enfermedad autoinmune. ¿Sí? No Ahora que sí.
¿sí? Las moléculas MHC también pueden presentar antígenos propios, ¿sí? Los linfocitos autorreactivos fueron eliminados por selección positiva, pero puede ser que algunos escapen de esa selección, ¿sí? Y si esas moléculas MHC unen antígenos propios, van a presentarlos y pueden desencadenar enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Sí, profe, Miren, gracias. acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en vacas, tener esta molécula MHC clase 1, la AW7, hace que esas vacas sean resistentes a la leucosis. En cambio, si tiene AW12, son vacas susceptibles a la leucosis. Y esto tiene que ver porque esta molécula MHC clase 1 va a presentar mejor a este virus, y entonces este animal va a ser resistente. En cambio, esta molécula no presenta tan bien a ese virus y ese animal es susceptible. ¿Sí? Por ejemplo, esta molécula MHC determina que esos animales sean resistentes a mastitis, porque se va a generar una respuesta inmune mejor y ese animal va a resistir a la mastitis, ¿sí? O esta molécula MHC genera mayor desarrollo de mastitis por coliformes, por Escherichia coli, mayor incidencia, mayor susceptibilidad a mastitis por Escherichia coli. Y así hay varios ejemplos en distintas especies. ¿Sí? Profe, Sí. quiere decir que, digamos, según la molécula de histocompatibilidad que tengan, es donde van a reaccionar mejor frente a diferentes enfermedades. Pueden reaccionar mejor o no. Ustedes vieron que también cuando se hace una selección genética de qué razas en bovinos ocurre, de que se seleccionan qué razas son más resistentes, qué razas son más productivas, y en cuanto a la resistencia, tiene que ver con la presencia de moléculas MHC. ¿Sí? Porque algunas moléculas presentan en forma más eficiente a esos antígenos de ese microorganismo y generan mejor respuesta, por lo tanto ese animal va a ser más resistente a esa enfermedad infecciosa. ¿Sí? Como hay otras moléculas que predisponen el desarrollo de tumores, porque hace que no puedan activarse eficientemente los linfocitos frente a antígenos tumorales, entonces ese animal va a tener mayor predisposición a desarrollar tumores. ¿Sí? Algo que interesante para mantener esa población heterocigota para las moléculas MHC es que estos genes, los genes que codifican para los receptores olfatorios de feromonas, van a estar regulados también por esas moléculas MHC. Tienen relación con estas moléculas MHC. Por ejemplo, en ratones, ese olor diferente determina el apareamiento con individuos que sean MHC incompatibles, con moléculas MHC distintas, lo cual garantiza que esa progenie tenga, que sea más heterocigota para esas moléculas MHC y presenten mayor resistencia a infecciones, evitando la endogamia genómica. ¿Sí? Y eso está asociado con receptores olfatorios. Los animales se van a aparear según el olor y que tiene que ver con esa diferencia en las moléculas MHC. Y eso determina que esa progenie presente mayor diferencia en sus moléculas MHC, ¿sí? Garantizando poder responder mejor a infecciones. ¿Sí? ¿En todos los animales, profe? No, en algunos. Esto en ratones, por ejemplo, está determinado que es así. ¿Sí? No podemos decirle, bueno, a un ratón para que separen, bueno, ¿qué moléculas MHC tenés? A ver si es viable o no. Esto está asociado a receptores olfatorios y de esa forma ellos se seleccionan de acuerdo a las feromonas
se seleccionan entre ellos, entre individuos que presenten mayor variabilidad en las moléculas MHC, mayor diferencia con las propias. ¿Sí? Esto evolutivamente ha garantizado la sobrevida de ciertas especies o de cierto grupo de animales dentro de esa especie. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, es complejo entender esto de que son tantas moléculas, esto lo explicamos porque bueno, es así, no tenemos una molécula MHC clase 1 y una molécula MHC clase 2, pero bueno, quiero que ustedes recuerden y les quede cuál es la función de estas moléculas. Esta diferencia entre las distintas moléculas MHC con las cuales cuenta un animal le da una ventaja en cómo responder a los distintos patógenos, ¿sí? Y es un problema a la hora de hacer trasplante. ¿Por qué es un problema? Por esto que mencionamos, que tenemos diferentes moléculas MHC. Probablemente si hacemos un estudio de todos los que estamos acá, qué moléculas MHC tenemos, todos tengamos distintas moléculas MHC, ¿sí? Pero lo que nos va a quedar, después lo que quiero que después a ustedes les quede en claro es cómo actúan estas moléculas desde la presentación antigénica, ¿sí? Y qué mecanismos van a estar mediando, ¿sí? Vamos a hacer un recreito de 10 minutos y continuamos. Vamos a ver ahora, ya conocemos las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, ya conocemos las moléculas, vamos a ver cómo se lleva a cabo esa presentación, ¿sí? Así que nos tomamos 15 minutos, caminamos un rato, nos despejamos un poco, lo que sigue va a ser más fácil, esta parte es compleja de entender porque son muchas moléculas y hay mecanismos distintos como la codominancia, no existe la exclusión alélica, cosas que no ocurren, que nosotros no venimos, no son cosas que conocíamos hasta ahora. Por eso se plantea de forma más complicada, ¿sí? No vamos a tener teórico práctico. Profe, ya Sí. esto es de duda mía nomás. ¿Qué estudios serían para la MHC para ver la compatibilidad?